Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de ADP Workforce View 2020, conclusiones de la encuesta mundial de empleados para transformar su estrategia de recursos humanos. Mi nombre es Claudio Contreras, soy especialista senior de estrategia para América Latina en ADP y junto con Carlos Oliveira, director ejecutivo regional de ADP, estaremos presentando la jornada de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bem, Cláudio, acá feliz de participar desse evento. Buenas tardes a todos. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, Carlos. Bueno, antes de empezar, importante comentarles que este evento se transmite en directo y está siendo grabado. 24 horas después de finalizado el webinar, les enviaremos un link para que puedan acceder a la grabación, para que tengan una copia de las diapositivas que se presentarán y una copia del informe de Workforce View 2020 al que haremos referencia durante la presentación. Para escuchar el audio, conecten los auriculares al dispositivo o comprueben que los parlantes estén encendidos. Según el explorador que usen, deberían ver estos recuadros en la pantalla. Quizás deban desplazarse hacia abajo para poder verlos todos. Antes de comenzar, debo mencionar algunos puntos importantes. Pueden hacer preguntas en cualquier momento de la presentación. Para eso deben escribirlas en el recuadro de preguntas y respuestas que aparece en el margen derecho de la pantalla. Responderemos la mayor cantidad de preguntas posibles durante la sesión, pero si no llegamos a la de cada uno de ustedes, no se preocupen que las responderemos después. Por último, si tienen algún problema técnico, simplemente presionen el botón Help que ven en la parte inferior de la pantalla. Para entrar ya de fondo en el tema de hoy y entrar directamente en los resultados del Workforce View 2020, nos acompaña hoy día Karen Fonseca, gerente de recursos humanos de ADP Chile y Perú. Karen, ¿cómo estás? Hola Claudio, bien y tú, buenas tardes. Hola a todos y gracias también por acompañarnos a todos los asistentes. Bienvenida, Karen. Y también tenemos la presencia y participación de Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, ¿y tú, Claudio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos y Karen. Buenas tardes. Bueno, y ya para entrar de fondo en el tema del webinar de hoy, el estudio Workforce View 2020 analizó las actitudes de los empleados con respecto al mundo laboral actual y lo que esperan del lugar de trabajo en el futuro. Entre el 29 de octubre del 2019 y el 6 de enero del 2020, el ADP Research Institute entrevistó a cerca de 33.000 trabajadores de todo el mundo y cerca de 6.000 de ellos eran solamente de América Latina. Sabemos que un hecho tan drástico como el COVID-19 producirá un fuerte impacto en las opiniones y seguramente acelerará o retrasará muchos de los avances que ya estamos viendo. Es por esto que repetimos nuestra investigación durante el mes de mayo para saber de qué manera cambió el panorama de los trabajadores con relación a temas críticos en diferentes regiones claves. Los resultados de ese segundo estudio se publicarán en un volumen 2 de este informe y brindarán una referencia exclusiva para que los empleadores puedan entender mejor los puntos de vista en evolución continua de la fuerza de trabajo y diseñar una estrategia de recursos humanos acorde a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Desde hace varios años ya, ADP investiga la brecha existente entre las macro tendencias que afectan el lugar de trabajo y la realidad en terreno, las competencias requeridas y las expectativas y percepciones que existen. Muchos de los problemas que analizaremos aquí durante este webinar están interrelacionadas entre ellas y se ven afectadas mutuamente, por lo que sugerimos no considerarlas por separado. Por ejemplo, tenemos la discriminación y el estrés, la desigualdad en el lugar de trabajo y los niveles de optimismo sobre el mandato y el sueldo, y los problemas de salud mental relacionados con la falta de oportunidades del trabajo flexible. Es importante que una vez que lo tengan, lean en la totalidad del informe para tener un panorama completo.
Y tal vez una de las grandes preguntas, y ya para iniciar la conversación, tiene que ver con qué tan optimistas son los empleados acerca del futuro del trabajo. Y respecto a esto, el estudio hace una referencia bien directa, y a nivel global podemos decir que existe una historia feliz. 9 de cada 10 empleados de todo el mundo afirman efectivamente que son muy o bastante optimistas acerca de lo que les depara el lugar de trabajo en los próximos 5 años. Sin embargo, como es de esperarse, el panorama no es el mismo en las 4 regiones del mundo. América Latina en particular tiene empleados que son mucho más optimistas acerca de los próximos años. A pesar de la economía y las luchas por el empleo dentro de la región, 9 de cada 10 empleados efectivamente manifiestan ser bastante o muy optimistas con respecto a los próximos 5 años. Recordamos, por supuesto, que nuestra investigación se realizó antes de la crisis por la pandemia, por lo que durante los próximos meses podremos ver los cambios en esta proyección, considerando que las economías no crecerán al mismo ritmo que se esperaba durante el 2020. Como indica la OCDE, la economía de Chile se contraería un 7%, la de Argentina un 10% y un 12,5% la de Perú. Las perspectivas de contracción de las economías aumentan con el pasar de los días y por ende las percepciones de las personas cambian de la misma forma. Entrando un poco al tema de América Latina, podemos ver empleados igualmente optimistas con respecto a las perspectivas laborales y a la capacidad de mejorar. Si observamos en detalle los países de América Latina que hemos encuestado, donde se incluyen Chile, Argentina y Brasil, notamos que la sensación es parecida, donde nuevamente 9 de cada 10 empleados son bastante o muy optimistas respecto a los próximos 5 años de sus empleos. Esta es una gran noticia para los empleadores que revela que a pesar del lento crecimiento económico de la región en los últimos tiempos, los trabajadores de la región están entre los más optimistas del mundo. Y es esta confianza en las perspectivas del lugar de trabajo que tiene su equivalente en la confianza de que los trabajadores tienen sobre sus propias competencias. El 94% de los entrevistados, por ejemplo, de Latinoamérica, creen tener las competencias necesarias para alcanzar el éxito en su desarrollo profesional. La falta de competencias continúa, eso sí, siendo un problema muy grave en nuestra región, producto de la subinversión crónica que ha existido en educación y formación. El problema viene de antes. Con frecuencia, los empleadores luchan para encontrar talentos con las capacidades técnicas y profesionales que necesitan las organizaciones, que necesitan básicamente para innovar y competir en este nuevo escenario mundial. Los países de América Latina han pasado por un periodo de cambio muy rápido respecto a las competencias, en el que 1 de cada 5 empleados comenta que sus trabajos no existían hace 5 años. Contrarrestando eso, cuando se les preguntó si creían que sus trabajos iban a ir desapareciendo gradualmente en los próximos 5 años, solamente el 12% cree que sí, lo que indica que la tasa de cambio podría ir disminuyendo. Y en este tema me gustaría darle la palabra a Ramón, para que nos comentara un poco sobre qué tendencias han podido ver ustedes en trabajando.com con respecto a los cambios en las profesiones y en las competencias más demandadas. Bueno, Claudio, a ver, el cambio no solo viene ahora por la pandemia, el cambio en las profesiones, en los roles y en las habilidades necesarias para desempeñarse hoy día en el mercado laboral vienen cambiando hace mucho tiempo y se ha incrementado de forma muy importante con la transformación digital. Recuerden que unos pocos semanas antes de que comenzara la crisis social en octubre y ahora antes en marzo la crisis del coronavirus, nuestro gran tema era la transformación digital, la industria 4.0 y en vista de eso las competencias fueron moviéndose primero al uso y a las habilidades digitales, o sea, todo lo que tenga que ver con ser capaz de interpretar todo lo que tenga que ver con un computador, con programar, con desarrollar, muy desarrollado. Luego
con todo lo que tenga que ver con relacionarse con clientes con distintos canales, todo el tema de la omnicanalidad. Ya no es solo necesario tener un vendedor presencial, sino que soy un vendedor de un canal remoto y me tengo que enfrentar a otras herramientas y a otros incentivos que ha venido cambiando de forma importante. El estrés que hay hoy día también en las cadenas logísticas y en todo lo que tenga que ver, también ese cambio en la comercialización, viene también a gatillar que ya no se puede trabajar con papel y lápiz, sino que hay que ser capaz de trabajar con distintas herramientas de trabajo, sobre todo las digitales. Es algo que vemos de gran forma. Incluso que industrias más tradicionales o más intensas en mano de obra como el agro o incluso quizás la minería también se han transformado profundamente y hoy día estamos hablando de camiones autónomos, estamos hablando de agrícola técnica y técnica asistida con desarrollo de IoT o cosas de ese estilo, que hacen que todo el perfil del mercado laboral se vaya cambiando de forma muy importante. Entonces, las habilidades digitales, que son las primeras, también requieren habilidades humanas distintas, requieren habilidades de comunicación distintas. El mismo ahora estamos haciendo esta charla que generalmente hubiera sido presencial, la estamos haciendo por un webinar, y es muy distinto hablarle a un computador que hablarle a personas frente a frente. Entonces, el poder desarrollarse en un ambiente laboral, interactuando muchas veces con una pantalla, estando en una conferencia, el poderse comunicar de forma efectiva, tanto escrita como hablada, pasó a ser temas muy relevantes, que quizás uno en lo presencial lo podía suplir, en la forma virtual se acrecentan de forma muy importante todo este tipo de habilidades y requisitos para poder desarrollar bien su trabajo. Entonces, que nosotros estamos viendo más allá de que una cosa es el vuelo que llevamos y que hoy día seguimos pudiendo trabajar con la gran mayoría de personas que han podido desarrollarse en el teletrabajo, más toda la transformación en términos de seguridad de las operaciones, lo que hemos visto. También requiere un punto más allá, que es el que vemos que todavía es incipiente, pero ya vemos transformaciones bastante profundas, que son las habilidades más en la creación y en el pensamiento crítico. Como nosotros, como te comentaba, seguimos en el vuelo, todavía seguimos haciendo iniciativas que se pensaron, se discutieron, se elaboraron en una época de contexto cíclico. Pero al ya estar separados es distinto crear por una videoconferencia, por una conferencia remota, poner ideas por delante, discutir, que son la etapa creativa de los negocios, la etapa del desarrollo de los negocios, que eso es algo que vemos que está teniendo cada vez más tendencia, cada vez se están requiriendo más habilidades STEM y que se preparen dentro de la formación formal de las personas, o ya sea con la experiencia, porque tenemos que entrar también a una etapa que sea capaz de entrar a la creatividad y a la creación, pero también a través de herramientas digitales, que es lo que hoy día va a ser esta nueva realidad, dado que todos los estudios y todas las nuevas vistas de forma de trabajo están claras que no vamos a volver a un trabajo de 5 días a la semana en oficina, sino que va a ser, por lo menos por un buen tiempo, en un mix, sobre todo pensando la gente que ya ha ido adaptando teletrabajo y las ventajas que esto ocurre. Sí, y muy alineado con eso, yo creo, con este cambio en general de la forma de ver el trabajo, creo que se torna muy, muy importante o muy relevante, así como existe o está comenzando a existir esta mutación en cómo los trabajadores ven sus labores o ven su día a día, el rol del área de recursos humanos pasa a tomar un papel mucho más importante o incluso más importante que antes con el tema del compromiso, cómo comprometer a todos los empleados que aspiran a un futuro dentro de una empresa en sí. En todo el mundo, el optimismo de los empleados con respecto a los próximos 5 años, según el estudio, se traduce en la muestra de lealtad.
globalmente, más de una cuarta parte de los entrevistados planifica permanecer en sus empleos actuales durante mínimo 5 años más. Esto se traduce en un tema de lealtad que están generando los empleados en sí y que las áreas de recursos humanos tienen que enfrentar, como ya lo vienen enfrentando, pero hoy en día tal vez con una relevancia o con una priorización mucho más importante que antes, no solamente de parte de las áreas de recursos humanos, sino que de la empresa como un todo. En el otro extremo, por ejemplo, solo 1 de cada 10 trabajadores planifica dejar sus trabajos en el próximo año. Los empleados de América Latina son los más leales de todas las regiones y la mitad espera quedarse en su actual trabajo por lo menos los próximos 5 años, 6 puntos porcentuales más que el promedio global. O sea, estamos hablando de una realidad dentro de todo, como hablábamos antes, no solamente de esta transformación, sino que de lealtad bien marcada en la región. Y para eso tal vez yo creo que Karen, darte la palabra, porque según tu experiencia, ¿cuáles son las prácticas que motivan la lealtad de los empleados y cómo pueden ayudar los gerentes de recursos humanos como tú a implementarlas? Bueno, Claudia, ahí la verdad yo creo que un poco desde mi experiencia trabajando por hartos años en recursos humanos, uno de los factores claves para incentivar la lealtad de los colaboradores es tener como compañía una filosofía súper robusta y de verdad genuina de preocupación hacia las personas. Para todo lo que hacemos como empleadores, el fin debe ser siempre y debe estar constantemente asociado a buscar el bienestar, la satisfacción y la felicidad de las personas que trabajan contigo. Las personas quieren y necesitan atención, atención y atención. Entonces, desde mi punto de vista, esto no es solo una tarea de recursos humanos, como tú bien lo dijiste, necesitas también contar con líderes de equipo que tienen también esa filosofía como principal motor para gestionar a las personas. Esa yo creo es la base de todos, la preocupación por quienes forman parte de tu equipo o de tu empresa. Ahí, por ejemplo, te puedo contar que existen estudios o investigaciones que muestran, por ejemplo, que si comparamos 2 empresas con el mismo potencial económico, que tienen los mismos recursos o la misma tecnología, pueden llegar a tener niveles de desempeño diametralmente opuestos. Una de ellas, por ejemplo, con un alto desempeño y la otra con uno bajo. Aquí podríamos preguntarnos por qué, si el potencial de desempeño es el mismo, su potencial de desempeño real es diferente. Y aquí la respuesta es súper simple. El factor clave de esta diferencia y que genera todo el impacto es el líder de equipo. Los líderes son los responsables de cómo los miembros del equipo se sienten. Y ahí un poco para clarificar, cuando yo hablo de cómo se sienten, en realidad me estoy refiriendo al compromiso. Entonces, si queremos tener un equipo leal, comprometido, entonces vamos a necesitar de líderes capaces de conseguirlo. Y además, si todo esto va acompañado de un buen sistema de beneficios, de compensaciones, de evaluación de desempeño, de evaluación del compromiso, de actividades para divertirse también, o de comunicación constante y directa, posiblemente vamos a conseguir tener colaboradores altamente motivados y trabajando con un excelente desempeño. Sí, qué bueno que tocaste en particular el tema de los sistemas en general, porque yo creo que un gran cuestionamiento que existe hoy en día tiene mucho que ver con, ¿están los sistemas de recursos humanos y tal vez no solamente los sistemas técnicos, sino que los procesos y las formas de trabajar hoy en día están preparados para enfrentar este nuevo impacto en las competencias? Por ejemplo, en la ola de optimismo acerca del futuro del lugar de trabajo, la gran mayoría, el 95% de los trabajadores confía en que pueda adquirir las competencias necesarias para triunfar en su lugar de trabajo moderno. Esto se contradice con un escenario de roles de trabajo que cambia muy rápidamente, con tendencias como la digitalización y automatización que comentaba Ramón, que llevan a 1 de cada 3 empleados a prever que su rol actual no va a existir dentro de 5 años. Esta proporción no deja de ser llamativa y ciertamente exige que las empresas matrices puedan adaptar de manera rápida sus necesidades para diversificar
y desarrollar las competencias de empleo y las expectativas empresariales también. Es una conjugación difícil, muchas veces difícil de llevar. Por otro lado, hemos visto que la pandemia ha cambiado drásticamente la forma en que vivimos y cómo en solo unos meses la digitalización y automatización se han vuelto fundamentales. Sin embargo, hay trabajos que se pueden realizar de forma remota y otros no, como también lo vemos en el día a día en los distintos países. Y aquí, Ramón, ¿qué crees tú que van a buscar los empleadores en términos de talento y competencia después de la pandemia? ¿Los trabajadores buscarán lo mismo? ¿Habrá una correlación entre todo eso? A ver, yo creo que es bastante pronto para poder hablar qué van a buscar los empleadores. Yo creo que los empleadores muchos están todavía viendo cómo sobrevivir a esta pandemia y cómo reinventarse de forma bien profunda. Yo creo que todavía hay poca gente que esté pensando cómo voy a reclutar o qué tipo de capital humano voy a tener en mi organización. Algo que sí está claro es que hoy día desarrollar tu capital humano y meterlo en tu cultura y preocuparse, tal como dijo Karen, es de alguna forma más eficiente que seguir contratando y seguir contratando. Pese a que, dada la flexibilidad laboral, dada esta realidad que tú has visto que puedes contar con gente en tu equipo, que puede teletrabajar, se abren un montón de ventanas para poder buscar el mejor capital humano en donde esté. Yo creo que ese es un paradigma que vamos a vivir y no me extrañaría que organizaciones, sobre todo que estén un poquito más maduras, empiecen a buscar sus candidatos fuera incluso de las fronteras que hoy día estamos acostumbrados. Pero algo que sí está claro es que van a buscar personas que puedan aprender a transformarse. O sea, el que las personas estén conscientes o no de si su cargo va a existir, si su rol va a existir o no, yo creo que no me cuestionaría mucho en saber si lo tienen generado o no, si están ciertos de eso. Lo que sí es una certeza es que si las compañías tienen capital humano y tienen personas que forman parte de su organización, que se están desarrollando, que se están transformando, que básicamente aprendieron a aprender y también aprendieron a desaprender, porque muchas veces nosotros nos preocupamos, oye, mira, es que esto se hace así, de esta forma. Hoy día hemos tenido que ver cómo deshacer las cosas como las hacíamos para hacerlas de otra forma. Entonces, yo creo que el contar con personas que sean capaces de desarrollarse, de automotivarse, de ser un poquito más independientes, hoy día hay que pensar que ya es una realidad que los jefes no están presentes, los líderes no están todo el día con sus equipos de trabajo en un lugar físico, sino que yo tengo que desarrollarme y estar buscando de bastante mejor forma cómo desarrollar mi trabajo. Entonces, yo creo que la independencia o la autogestión es algo que va a ser muy importante. El aprendizaje constante, el poder aprender y poder gestionar este aprendizaje, también va a ser algo constante en términos de habilidades que se estén buscando. Y yo creo que algo que, y vuelvo y lo voy a volver a repetir, hoy día las organizaciones tienen que aprender a escuchar a sus colaboradores y los colaboradores van a ser más productivos cuando son escuchados, cuando son parte de esa realidad, cuando forman parte de una organización coherente y básicamente que hagan lo que estamos como sociedad, no solo acá, sino que en todo el mundo criticando. O sea, tenemos que ser parte de una organización que predica y practica. Y tu colaborador ve que, oye, tu empresa te está regulando por un horario y no con una cultura objetivo. Si tú ves que tu empresa es mala para contestar o te compraron algo y eso no se despacha, esas personas rápidamente, apenas tengan una oportunidad, se van a ir. Entonces es muy importante, yo creo que el término de escuchar, que es algo que estamos buscando como sociedad, se va a ver reflejado y se está viendo cada vez más reflejado en el mundo empresarial, y yo creo que eso es parte clave de lo que busquen las empresas y de lo que busquemos también las personas que hoy día somos colaboradores de una empresa que se desarrolla en nuestro mercado. Tema importante, el tema de la actitud positiva, tal vez. Yo creo que aquí la presencia de una necesidad de actitud positiva tanto de los empleados como de los empleadores
tiene que ver mucho con el futuro éxito que van a tener las compañías y las empresas post pandemia, básicamente. Los empleados que tengan una actitud positiva tendrán o podrán desempeñar un rol mucho más importante en el éxito de su organización, impulsando la productividad, el compromiso, la retención. Los requisitos relacionados con los roles y las competencias cambian rápidamente, y con la falta cada vez mayor de competencias, los equipos de recursos humanos tienen la oportunidad de aprovechar la buena voluntad, como se diría, y la ambición que existe dentro de la fuerza de trabajo para asegurarse de que estarán preparados para el futuro. Y en ese sentido, Karen, ¿cómo identifican ustedes las necesidades de formación y competencias que requieren los empleados para ayudarlos en el desarrollo profesional, de modo que estén equipados para desempeñar un rol a largo plazo dentro de las empresas? Me encanta la pregunta, Claudio, porque la respuesta que voy a darte probablemente es súper disruptiva. En realidad, nosotros en ADP no identificamos las necesidades de formación o desarrollo que requieren nuestros colaboradores para desempeñar, por ejemplo, X función. No las identificamos porque en realidad no nos importan. Hace aproximadamente 2 años nosotros estamos trabajando con un enfoque basado en las fortalezas, que se llama Standout. Esta nueva forma de trabajar nace de una investigación que tiene más de 20 años y que fue hecha en equipos de alto desempeño, y que muestra que qué cosas hacen los mejores líderes de equipo del mundo que hacen que su trabajo sea diferente. Décadas de investigación demostraron que el impacto de aprovechar las fortalezas va a brindar una experiencia mucho más gratificante en el trabajo, y va a llevar a un mayor compromiso, una mayor productividad, mayor satisfacción del cliente e incluso una menor rotación. Entonces, lo que nosotros no hacemos es identificar las brechas que existen, porque nuestro trabajo y el de todos los líderes que forman parte de nuestra compañía es básicamente identificar lo que cada miembro de equipo hace bien y además disfruta. Y eso para nosotros son las fortalezas. Parte de la investigación muestra que una persona va a crecer más y se va a desarrollar mucho más en aquello que ya es fuerte y que ya hace bien. Por lo tanto, nosotros identificamos las fortalezas y desde ahí ayudamos en su desarrollo profesional. De esta forma, y a través de conversaciones constantes entre líder y colaborador, y haciendo obviamente las preguntas correctas, cada líder logrará identificar cuáles son los siguientes pasos de algún miembro del equipo y así puede contribuir con su desarrollo. Y obviamente, además de todo este proceso de foco en las fortalezas que cubre casi todos los sistemas de gestión de personas que nosotros tenemos, desde el compromiso, las evaluaciones de desempeño, entre otras, ADP también cuenta obviamente con programas de desarrollo de carrera en cuanto a la apertura de vacantes siempre de forma interna. Existe también un área de entrenamiento y capacitación dedicado a este tema. Realizamos, por ejemplo, también programas de Job Rotation que han tenido muchísimo éxito, y así de esta forma es como nosotros vamos a ayudar a que nuestros colaboradores tengan un desarrollo profesional. Perfecto, ese tema es muy interesante, trabajar desde las competencias. Yo creo que es algo que como dijiste tú, es bien disruptivo. Bueno, tal vez para entrar en otro tema, y aquí tal vez Carlos me puede ayudar, tal vez es necesario hablar desde el tema que tal vez a muchos trabajadores, a muchos empleados, a muchos colaboradores es un tema relevante, que tiene que ver con el dinero. Y ahí, Carlos, yo te doy la palabra. Desde tu perspectiva como director regional, yo creo que tienes una opinión bien potente sobre esto. Sí, mira, yo creo que a la gente normalmente no le gusta reconocer la importancia de la remuneración, y muchas veces es una especie de tabú y la gente lo piensa pero no lo dice. Pero el hecho es que sí es una componente importante de la motivación de los colaboradores, de una gran parte de los colaboradores de las empresas. Y me llamó la atención leyendo el estudio que 60% de los empleados en todo el mundo con bastante frecuencia no reciben sus sueldos en la fecha correspondiente. Yo, la verdad, que me tomó por sorpresa, no me imaginaba que un tema tan higiénico estuviera tan mal resuelto, y una
población tan amplia y menos hablando de continentes como Europa y también América del Norte. Ahora, si nosotros miramos eso en Latinoamérica, que uno podría pensar que sería mucho peor, la verdad que no. De hecho, es un poquito mejor. Pero sí, en los casos, las personas que sufren por ese atraso eventual de pago, les genera estrés. Casi la mitad de las personas bajo esa situación comenta que eso implica dificultades para pagar cuentas, tener que pedir plata prestado a amigos, a colegas, y el estrés que eso conlleva, que de nuevo, la mitad de las personas comenta sufrir estrés gran parte de los meses cuando llega la fecha de pago. Ahora, si nosotros hablamos, no podemos dejar de lado la contingencia que estamos viviendo hoy, isso parece aún más grave, porque aumenta aún más la necesidad de que las empresas cumplan con las fechas de pago o incluso eventualmente anticipen. Ahora, es súper curioso, aí quizás Karen puede ayudar opinando, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué 60% de los empleados que encuestamos consideran que no reciben sus sueldos a tiempo? ¿Por qué es tan difícil? Porque uno tendría que pensar que pagar nómina es simples. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil entender la nómina para las empresas y cumplir con algo tan higiénico como pagar en la fecha? Sí, mira, ahí tal vez yo creo que una de las primeras cosas que podría indicar es que cuando se cometen errores en el proceso de pago es porque hay un factor humano de por medio. Algo pasó al procesar la nómina que o no se aplicó o no se configuró, no se eliminó de un proceso anterior. Por lo tanto, cuando se producen retrasos en el pago es porque ocurrió un error que posiblemente es de este tipo. Entonces, es por este motivo que en general se deben implementar en lo máximo posible automatizaciones de los procesos en el proceso de nómina, de modo de minimizar al máximo las gestiones manuales. Adicionalmente, la dificultad con el entendimiento de la nómina muchas veces pasa también con que existen muchos cambios legales que requieren de una expertise importante de parte del área de recursos humanos. Tal vez a diferencia de lo que tú decías, que es tal vez lo que muchas personas podrían pensar, que la nómina es algo simple o sencillo de entender, en realidad la nómina es un proceso súper complejo que muchas empresas tratan de solucionar por su propia cuenta, pero al no tener este conocimiento y no ser su core, terminan cometiendo errores o atrasando sus pagos. Entonces, este tipo de problemas pueden solucionarse teniendo a las personas correctas y con mucho conocimiento realizando el trabajo, o externalizando este proceso con empresas especializadas, como por ejemplo ADP, y así dedicarse a su negocio y a cuidar y retener a sus colaboradores. Perfecto. Sí, ese es un aspecto importante, como que dejar... dedicarse al negocio principal y dejar tercerizar las actividades no core o no principales de la empresa. Ahora, asociado también al eventual atraso de pago, nuestro estudio mostró también que un cuarto, 25% de los trabajadores no se daría cuenta si hay un error. O sea, más allá del atraso, también eventualmente los trabajadores dicen que o no entienden las liquidaciones, o simplesmente no la revisan y una gran parte simplesmente dice, mira, si me pagan mal, yo ni siquiera me voy a dar cuenta de lo que ha ocurrido. Entonces, si nadie avisa, ese error se puede ir perpetuando y traer consecuencias no solo para las personas afectadas, sino que también para la empresa. Entonces, quizás las empresas o algunas empresas no estén tomando en cuenta las consecuencias o los problemas que pueden traer un pago incorrecto, sobre todo en un ambiente que ahora legal muy, muy dinámico, que está cambiando con una frecuencia bastante más rápida, sobre todo en Chile, que tenía un ambiente legal bastante estable, bastante contenido, sin cambios por
representativos por mucho tiempo. Ahora hubo reciente nueva legislación en un mes, dos cambios importantes. Entonces, en tu experiencia, ¿qué tipos de consecuencias tú crees que pueden traer a las empresas pagar a los empleados de manera incorrecta? Ya sea pagar la persona, pagar las leyes sociales, etcétera. Ujú. Mira, ahí yo creo que finalmente el problema se comparte, porque tanto el empleador como el colaborador van a sufrir las consecuencias de un pago incorrecto. Tener problemas en la nómina y no notarlo, como tú mencionabas, puede significar un tremendo dolor de cabeza en el largo plazo, ya sea por las multas asociadas que pueden existir por el no pago o pago incorrecto de ciertos ítems, y puede significar también multas asociadas que pueden venir como de parte de instituciones, por ejemplo, como una dirección del trabajo o un servicio de impuestos internos. Entonces, tal vez en este sentido, el pagar también de forma equivocada puede traer un punto mucho más sensible que está relacionado con el daño que podría provocarse en la imagen o en la reputación del equipo de procesamiento de nómina. Esto podría significar incluso, desde mi punto de vista, una disminución súper importante en el compromiso del colaborador con la empresa. Entonces, entendiendo finalmente que nosotros trabajamos con personas, siempre los errores son una posibilidad. Entonces, como recursos humanos, tenemos que hacer todo lo posible para que esto no ocurra, pero si esto llegase a suceder, se debe actuar obviamente con la inmediatez para resolverlo, comunicando al colaborador de forma oportuna sobre el error y moviendo todas las áreas internas para poder solucionarlo. Ahora, si existiera una forma también de que los colaboradores pudiesen entender más fácilmente la liquidación y por ende reportar eventuales problemas, quizás eso también pudiera ayudar, porque muchas veces el error pasa desapercibido en toda la cadena. Entonces, quizás el factor también de que la persona entienda lo que y mire su liquidación sería de ayuda. Y en ese sentido, ¿cómo tú crees que recursos humanos puede aportar para ayudar que las personas primero revisen, den la importancia y segundo entendan su liquidación? Ahí la verdad yo creo que es como partir desde lo más sencillo, que incluso podría parecer obvio, pero una de las principales acciones que se deberían realizar es tener como una estandarización de los ítems que se incorporan en la liquidación. Muchas veces los conceptos pueden cambiar mes a mes, año a año, y pueden llegar a incluso a ser inentendibles para quienes lo reciben. Entonces, superando como esta barrera más bien higiénica, otra forma en la que nosotros podemos colaborar para que la gente tenga un mayor entendimiento de la liquidación tiene relación con el acceso a la información. Y para ello se requiere la implementación de portales web en donde los colaboradores puedan acceder a su liquidación de sueldo en cualquier momento, pudiendo revisar incluso el histórico de sus boletas de pago, sin la necesidad de recurrir a la solicitud del envío por parte de un tercero. Y ahí tal vez hablando puntualmente en el caso de Chile, nosotros ya hemos dado ciertos acercamientos a esta accesibilidad de información por parte de la legislación local, que hace algún tiempo ya está exigiendo el envío de las liquidaciones de sueldo a los correos personales de los colaboradores, para que de esta manera la información la tengan siempre a disposición. Entonces, tal vez para finalizar esta pregunta, lo que te podría agregar es que, aunque parezca súper obvio, es súper importante también tener una cara visible en el equipo que procesa la nómina y que sea la persona responsable de atender las consultas de los colaboradores para así darles una respuesta también en tiempo y calidad si es que es necesario. Claro, disculpen, pero lo que menciona Karen sobre un portal de remuneraciones con las liquidaciones disponibles también es una muy buena alternativa. Sí, yo creo que sin duda eso ayuda, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, para dar acceso a la información desde donde estén los colaboradores con dispositivos móviles y sin la necesidad de recibir físicamente un papel. Eu creio que Chile vai um passo adelante em termos de legislação, como dijo Karen, acá já está estabelecido que as liquidações têm valor ao ser enviadas por e-mail, não é requerir uma firma física, a diferença, por exemplo, de Argentina.
Y yo creo también que todo lo que está ocurriendo ahora con la pandemia va a acelerar eso que también Ramón mencionó de la transformación digital. Va a ser acelerado. Incluso el mes pasado, Forbes publicó un estudio que directamente demostraba que, sobre todo en el área de recursos humanos, habría una grande aceleración en términos de la transformación digital. Y todo que eso implica, desde lo más básico, higiénico, como mencionó Karen, que es acceder a su liquidación de una manera más fácil, como también otro tema que tiene que ver con el pago en sí. Y ahí me conecto con otro estudio que hicimos como ADP, que hicimos el año pasado, que se llama Evolution of Pay. Y ahí vimos la necesidad de que expresaban los empleados, los trabajadores, por tener mayor flexibilidad en el pago. Y ahí no solo con flexibilidad en el pago estamos hablando de recibir el sueldo más de una vez a la semana, estamos hablando de recibir a través de otras maneras, de tarjetas de prepago, de tarjetas de beneficio y sin duda alinhado também com o que hemos vivido de la gig economy, então personas que podem de pronto prestar um serviço en la mañana y tener su sueldo, su remuneración con relación a ese servicio pagado en la tarde, a través de una aplicación, a través de una tarjeta. Y ese estudio mostraba que incluso esos factores en países ya más avanzados están se transformando en una forma de atraer y retener talentos. Entonces la persona se va a trabajar para, me recuerdo que el ejemplo que teníamos era Amazon, por ejemplo. Amazon, en uno de sus tiendas piloto de autopago, permitía que los empleados armaban sus turnos y recibían inmediatamente após terminar el turno. Y otra empresa del rubro no hacía lo mismo, pagaba semanalmente. Entonces ahí las personas empezaban a preferir el pago más seguido de lo que el pago poco flexible y un carácter mensual o bisemanal. Que todavía, independiente de lo que vimos en el estudio y quizás también un poco de consecuencia de la pandemia que quizás haya afectado eso, aún hoy vemos que 2/3 de los trabajadores sigue recibiendo el sueldo mensualmente. Entonces ahí yo creo que tenemos una tendencia que identificamos un año atrás de cambiar eso. Y entre medio se nos vino la pandemia. ¿Cómo ves tú, Karen, que eso, tú crees que la pandemia acelera esa necesidad, frena? Y en el caso que acelere, ¿cómo las empresas pueden hacer para aumentar la frecuencia del pago o simplificar y flexibilizar el pago ahora de forma muy, muy rápida? Y tal vez para responder a tu pregunta, Carlos, creo que debemos dirigirnos como, primeramente, entender que en la actualidad las empresas tenemos una divergencia súper importante de personas, perfiles, intereses, gustos. Por tantas personas que tenemos dentro de nuestra empresa, tantas diferencias de factores también tenemos. Entonces, para responder a esa pregunta tenemos que partir desde ahí. Y desde mi experiencia, sí es importante la frecuencia en el pago para poder satisfacer precisamente a ese grupo de personas que sí les gusta recibir un pago más flexible. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como consumidores, por ejemplo, ya estamos acostumbrados a tener un servicio mucho más transaccional y ágil. Si hoy día, por ejemplo, yo quiero algo para comer, que no sé, necesito comprar algún electrodoméstico o hacer un pedido de supermercado, yo voy, agarro mi celular, hago un pedido online y lo más probable es que reciba lo que pedí en el mismo día y yo ni siquiera tuve que entrar en contacto con alguien, hablar con alguien. Si, por ejemplo, me quiero trasladar a un lugar y no quiero usar el transporte público o no quiero usar mi auto, agarro mi celular, hago una aplicación y pido un auto que me va a llevar de forma segura hasta mi destino. Yo quedo conforme, el chofer queda conforme y además recibe su pago de forma inmediata. Entonces, finalmente quedamos todos felices.
De esta misma forma, creo yo, debería un poco moverse el mundo de las remuneraciones y de recursos humanos en general. Si yo, por ejemplo, necesito soporte para un trabajo puntual, un proyecto particular, yo debería ser capaz de buscar a la persona, generar, por ejemplo, un tipo de contrato por alguna aplicación, esta persona realiza el trabajo por el que fue contratado y en el mismo día él debería tener la posibilidad de recibir su sueldo. Y es así como en general todos los servicios se han adaptado en relación a esta como relación más transaccional. Yo creo que también ahí el mundo del procesamiento de la nómina debería seguir ese mismo camino. Sí, yo Carlos, creo que sin duda ¿qué le recomendarías tú desde tu punto de vista a un gerente de recursos humanos que está teniendo problemas en esta crisis? que contrata EDP. Yo también. Yo creo que, ahora hablando en serio, yo creo que esa crisis refuerza que lo más importante de las empresas son las personas, ¿no? Karen y Ramón han mencionado. Personas comprometidas, personas felices, producen más y trabajan más y pueden ser más pacientes con las evoluciones eventualmente más lentas de los medios de pago o con errores de la nómina, pero en la medida que tratamos adecuadamente a las personas, les damos atención, les escuchamos verdaderamente, eso ayuda mucho. Y en la parte más táctica, sin duda automatizar lo máximo que se pueda los procesos operativos, digamos así, para que justamente los líderes y recursos humanos puedan dedicarse a la mayor parte de su tiempo a liderar. Y liderar, en mi opinión, es hablar con las personas, estar en contacto con las personas y con eso asegurar que las personas pasen por ese, no solo pasen por ese período difícil que estamos viviendo, como también después se mantengan y sigan motivadas en sus empresas. Y en línea un poco con esto y siguiendo aún hablando del tema de pago y de cómo asegurar que eso transcurra de manera bien para las personas. Otro aspecto que identificamos en la encuesta es que solo 1 de cada 4 empleados dice que recibe correctamente por sus horas extras, que 20% trabaja más de 11 horas promedio por día. Curiosamente, de nuevo me llamó mucho la atención porque Latinoamérica yo pensé que iba a estar peor, pero resulta estar mejor que el restante de los continentes. Y ahí de nuevo contigo, Karen, ¿qué tú crees que pueden hacer los líderes o bien recursos humanos para empezar a equilibrar esa ecuación entre la vida laboral y personal, que, como ya hemos hablado, tiene mucho que ver con cómo se desempeñan los colaboradores en las empresas también? Bueno, tal vez ahí también comentar que como a ti te sorprende, a mí también me sorprenden las cifras, me resultan bien alarmantes, especialmente sabiendo que son cifras previas a la contingencia de COVID, porque diferentes estudios y encuestas realizadas durante esta cuarentena han mostrado que en el contexto de teletrabajo existe la percepción de que se trabajan muchas más horas que estando en la oficina. Pero bueno, sobre qué es lo que podemos hacer desde recursos humanos para lograr este equilibrio, yo creo que un montón de cosas. Lo primero, y partiendo de la base más concreta, tenemos que controlar que las horas extras que se realicen sigan la normativa legal. Pero claramente esto no es ni la solución de fondo, ni tampoco es algo sostenible en el largo plazo para conseguir ese equilibrio que tú mencionas. Entonces aquí tal vez saliendo como de esta fase como más práctica, desde recursos humanos, nosotros podemos implementar una estrategia de bienestar que incluya diferentes iniciativas tendientes a fomentar la importancia de mantener ese equilibrio. Y para esto
Por ejemplo, se pueden implementar iniciativas tendientes a evitar, por ejemplo, la doble presencia, permisos del tipo días administrativos o de acompañamiento de los hijos al médico, flexibilidad de parte del liderazgo también en los casos de urgencia, por ejemplo, contingencias familiares. Todas estas como acciones deberían ser una práctica empresa. O temas también, por ejemplo, asociados a wellness, como pausas activas, masajes, charlas de nutrición. O desde el punto de vista del desarrollo profesional, por ejemplo, el realizar los entrenamientos dentro del horario laboral y no fuera de este. Implementación de prácticas para fomentar el uso del feriado legal, como por ejemplo otorgar días adicionales a quienes hacen uso de X cantidad de días, o permisos también dentro de la jornada laboral en acciones asociadas, por ejemplo, al apoyo a la comunidad para iniciativas ligadas a responsabilidad social. Y así una multiplicidad de iniciativas que deben ser parte de un paraguas más grande alineado con la filosofía de la compañía que refleje efectivamente la importancia que le dan a las personas y a la mantención de este equilibrio. No puede ser, obviamente, actividades aisladas que no sean coherentes con el mensaje, como también lo decía Ramón al inicio, porque obviamente ahí tú vas a perder toda la credibilidad. En ese sentido, Carlos, y yo creo que puede que se dé en muchas empresas, hay algunos gerentes que son un poco resistentes a implementar este tipo de iniciativas. ¿Qué crees tú que es lo mejor de lograr este equilibrio entre lo personal y laboral? Mira, yo creo que directamente esos líderes están equivocados, porque tanto la experiencia empírica quanto que me tocó a mí vivir personalmente ya a lo largo de más de 20 años de carrera, cuando todos los estudios muestran que las personas producen más, son más comprometidas cuando están más motivadas. Entonces, eso nosotros vemos día a día en ADP. Cuando la gente trabaja tranquila, tiene la flexibilidad que necesita, los resultados son mucho mejores. Lejos, no estamos hablando de algo que... Y siempre van a haber excepciones para ambos extremos, pero si uno verdaderamente trata de manera adecuada los colaboradores, estabelece una confianza, estabelece un ambiente en que las personas pueden ser creativas sin miedo de equivocarse, y eso realmente transforma los resultados de la empresa de una manera muy positiva, retienen los colaboradores y se transforma en un ciclo positivo, virtuoso, gana-gana constante para ambas partes. E que conecta com todas as atividades que mencionou Karen, pero que se em algumas empresas recursos humanos trata de fomentar algumas atividades e por outro lado os líderes não compram e por isso finalmente não se genera uma cultura adequada nesse sentido. E é por isso que aí vemos os números que vemos acá. 60% de los colaboradores, de los empleados que entrevistamos nessa encuesta se sentem estressados, por lo menos uma vez a la semana. E lo curioso é que, eu não sei se é curioso, igual tem algo de sentido, é que se vamos para a população mais jovem, entre 18 e 24 anos, o porcentaje aumenta a 70%. En la medida que para los mayores de 45 años, ese porcentaje baja a 50%. Quizás tenga un poco que ver con la tolerancia que cada generación tiene, pero esa es la realidad. Igualmente, todas las generaciones se sienten en un porcentaje muy importante, muy estresados. Eu creio que com a pandemia, já dijo algo, Karen, isso pode haver se agravado muitíssimo, porque é mais difícil estabelecer um equilíbrio entre a vida laboral e personal, como havíamos, como já mencionou, Karen, porque as pessoas estão trabalhando de casa, têm outras atividades que desenvolver. E aí, nesse sentido, Ramon,
Entendo que Trabajando.com hizo una encuesta asociada al tema del estrés en el teletrabajo específicamente. ¿Estamos más estresados en el teletrabajo o es solo una percepción? Estás en mute, Ramón. Creo que estás en mute, Ramón, no se te escucha. Perdón, el micrófono estaba tapando la encuesta. Como te decía, la vida siempre tiene dos monedas y sí, desde un punto de vista, y en particular al que nosotros le preguntamos a nuestros usuarios, más del 70% se siente con un estrés en el teletrabajo. Ahora, y esa encuesta la hicimos en mayo, de hecho salió publicado en la mayoría de los medios. ¿Y qué muestra esto? Para mí muestra primero un tema adicional, que hoy día el teletrabajo que estamos desarrollando ha sido bastante marcha forzada, por un lado, y por otro lado tenemos condiciones que no son las habituales del teletrabajo. Estamos, en particular, yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos están estudiando aquí en la casa, entonces no es fácil combinar la demanda que tienen tus hijos en forma adicional con el trabajo, entre comillas, a marcha forzada, el teletrabajo. Nosotros en Trabajando.com llevamos hace rato con práctica de teletrabajo y fue bastante fácil, pero la gran mayoría de las empresas, más del 50% también en otra encuesta que hicimos, no habían hecho teletrabajo y han tenido que adoptarlo en marcha forzada. Entonces, eso es importante y a eso se le suma otra gran variable, que es la incertidumbre. Hoy día la gran mayoría de las personas tiene incertidumbre. Entonces, al final el 70% del estrés del teletrabajo es por incertidumbre económica, es porque no has sabido manejar la carga de trabajo, es porque tienes una carga adicional con tus temas de familia, de vida, de que se enfermó alguien o no. Entonces es difícil diferenciarla, pero sí lo importante es que el gran tema es que hay una carga. Y por ahí en las preguntas preguntaba Omar, decía, oye, ¿cómo evitamos el burnout de nuestros trabajadores? O sea, ¿cómo evitamos que se quemen, que se fundan? Y hay herramientas que tenemos que disponerlas. O sea, tú antes partías diciendo y comentabas cómo se ha digitalizado el proceso de pago de nómina. También nosotros en Trabajando hemos ayudado en digitalizar el proceso de reclutamiento y que hoy día puedas hacer una entrevista también por una respuesta de videollamada o cosas de ese estilo que te permiten desarrollar tu trabajo de forma digital. Si yo no saco nada con querer que las personas hagan su trabajo en teletrabajo, si al final del día tengo que firmar una boleta de garantía en forma presencial o tengo que firmar un contrato que si no está en papel no funciona. Entonces es una serie de herramientas que tenemos que tener y es una serie de facilidades que tenemos que dar a las personas para que puedan desarrollar su teletrabajo. Yo no saco nada con decirte anda a trabajar y después no tengo dónde imprimir, si es que realmente necesito imprimir, si no tengo, como te decía, cómo firmar, o si estoy haciendo un proceso de reclutamiento, no tengo cómo entrevistarlo porque no me puedo juntar con él. Entonces ahí también están, primero, cómo las empresas disponen de las herramientas adecuadas, yo creo que eso es lo clave. Después, cómo los líderes se aseguran a que esto ocurra y ocurra de forma también profunda. También había una pregunta por ahí, oye, ¿qué pasa con nuestros líderes de recursos humanos que están quizás un poquito añejos? Ahí también está el desafío de nosotros, cómo los impulsamos. O sea, yo creo que todavía, y yo creo que no voy a ser el único que le ha tocado eso, es que algunos jefes te piden un reporte en forma impresa. Y hoy día, ¿cómo se lo mando? Entonces, es bien difícil y tenemos que lograr que la transformación sea transversal y no solo los colaboradores tienen que transformarse, hacer reskilling y upskilling, sino que también los liderazgos. Y yo creo que sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hay incertidumbre laboral, donde hay mayor carga de trabajo definitivamente, los líderes juegan un rol clave, estar cerca de tus equipos, comunicarte, saludar, cosas que quizás uno hacía normalmente en la oficina. Hoy día, ¿cómo haces esa práctica de enterarte de cómo están las personas de tu equipo? Y obviamente cuesta mucho cuando estás, pero es muy importante que eso uno pueda ir diferenciando estas distintas presiones a cómo vamos ayudando a que se vaya desarrollando de buena forma y vayan saliendo las cosas positivas, porque yo creo que hay poca gente que hoy día ha dicho, oye, mira,
puedo almorzar con mi familia, tengo más tiempo o me puedo ir acomodando los tiempos de trabajo para poder desarrollar mi trabajo. Entonces ahí también están los líderes, cómo vayan gestionando desde la cita de reuniones. Porque si yo cito desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde a todo mi equipo para que esté todo el día disponible, obviamente el teletrabajo pasa a ser un trabajo remoto más que un teletrabajo. Entonces hay muchos factores que salen en el tipo de encuestas que nosotros le hacemos a nuestros usuarios, que al final del día son los empleados, son los colaboradores, son las personas que forman parte de nuestra empresa o que están postulando a ella. Entonces, yo creo que ahí es importante no solo decir te fuiste a teletrabajo, sino que cuáles son las herramientas que nosotros estamos disponiendo, y yo creo que ahí los equipos de recursos humanos juegan un rol clave de revisar los procesos en forma transversal. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho a bajar ese estrés, porque al final del día no sacamos nada con decir, sí, un 70% están estresados y no hacemos nada. Lo importante aquí es qué acción tomamos para que eso mejore, para que puedan firmar un contrato en forma digital, para que puedan tener mejores herramientas, para que midamos el tema de la silla ha sido como el gran tema de la pandemia, en qué silla me siento, que no era tema, pero claramente las sillas de oficina son distintas a las sillas que uno tiene en la casa o la silla del comedor. Entonces, eso yo creo que es súper clave que nosotros tomemos medidas, porque esto viene, o sea, no va a seguir. Entonces, o sea, va a seguir, no es algo que se vaya a terminar rápidamente. Así que yo creo que ahí es donde, con esos porcentajes que son evidentes, nosotros tomemos acción. El resto es tomar palco, y lo que menos necesitamos hoy día es tomar palco para este tipo de situaciones. Sí, sin duda. Y yo creo que en la medida que pasa el tiempo, el estrés de las personas aumenta, porque una cosa es sentarse con el ejemplo de la silla durante una semana y una silla incómoda, pero después de 3 meses ya el nivel de incomodidad aumenta y es necesario tomar acciones, tener infraestructura que permita a las personas trabajar adecuadamente desde la casa. Esa infraestructura no es solo el notebook, no es solo el mouse, no es solo la VPN, hay muchas cosas físicas y yo creo que muy específicas de cada uno también, porque cada uno está instalado en una casa diferente, entonces tampoco se trata de mandar un kit básico para todos, que tampoco va a funcionar, y sin duda es un tema importante a considerar ahí en ese aspecto de cómo seguimos trabajando adelante. También mencionaste el tema de la actualización legal, digamos así, o en cómo la legislación y la regulación avanza en eso. Y con relación a legislación, pero cambiando de tema, un tema que está muy en evidencia ahora es el tema de la discriminación, ¿no? Por todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Y fue un tema que abordamos también en la encuesta y lamentablemente vemos que 1/3 de los trabajadores acá en Latinoamérica se siente discriminada en el trabajo, ya sea por la edad, por cómo se ve, por su género. Yo creo que, me imagino, no sé usted, pero yo ya me he sentido discriminado en el pasado. Todavía hoy aún me pasa, eventualmente. Claro que después de un tiempo es más fácil lidar con esa situación, pero es algo que los gobiernos han avanzado, las empresas han avanzado, pero creo que todavía estamos un poco lejos de llegar a una solución. Y ahí, de nuevo, recursos humanos quizás es quien puede ayudar a catalizar, a acelerar esa situación. Y en ADP, Karen, ¿cómo tratamos eso? Bueno, aquí debería volver a mencionar algo que comenté al inicio de este webinar. Ahí para nosotros es volver a la importancia de poner a la persona como eje central de toda acción o estrategia. Para ADP, cada persona cuenta, y es así. Todos contamos con cada una de nuestras diferencias, ya sean de religión, de raza, de nacionalidad, de edad, de género, de orientación sexual, todas las diferencias. Y al ser esto un factor tan importante para la compañía, existe un claro mensaje de intolerancia a la discriminación.
Y esto es un mensaje súper claro, desde el inicio incluso del ciclo de vida laboral de un colaborador, porque desde el proceso de entrevista nosotros reflejamos nuestro compromiso con la no discriminación. Nosotros no hacemos preguntas personales de ningún tipo. Nuestras entrevistas se basan exclusivamente en competencias. Y adicional a esto, existe también en ADP diferentes acciones y actividades que se realizan para fomentar la diversidad. Tenemos, por ejemplo, el concepto de que mientras más de nosotros diversos seamos, más rica se va a volver nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, en cada oficina tenemos multiplicidad de nacionalidades, de proporción más o menos similar entre hombres y mujeres, colaboradores de todas las edades. Partimos con el tema de la inclusión de personas con discapacidad en Chile, superando lo que exige la ley. No nos interesa cumplir con lo que dice la ley. Queremos tener cada vez personas con discapacidad que formen parte de nuestra empresa. Tenemos también agrupaciones de apoyo a la comunidad LGTB. Celebramos incluso el mes del orgullo gay y tenemos un día en el año en el que a nivel global invitamos a todos nuestros colaboradores a salir del closet. Y la verdad yo creo que eso es súper diferenciador de cómo las empresas tal vez en Chile manejan estos conceptos. Y muy importante también lo que las empresas deben hacer para proteger a sus colaboradores de posibles actos discriminatorios es tener una clara política de denuncia. En nuestro caso, existen canales de denuncia que son frecuentemente compartidos y comunicados a todos nuestros colaboradores, como líneas telefónicas de denuncias, casillas de correo electrónico y además contacto directo con recursos humanos que posee también un protocolo específico de investigación. Y obviamente importante también es garantizar para la tranquilidad también de los colaboradores que todas las denuncias que se realizan se van a manejar de forma estrictamente confidencial. Entonces de esta forma tú también le entregas al colaborador que quiere realizar una denuncia una tranquilidad para poder hacerla. Sí, yo creo que sin duda tiene que ver también con abrazar toda esa cultura, aparte de establecer los mecanismos, que también todos los líderes abracen esa cultura. Yo creo que hemos logrado eso en ADP, que todos se sienten parte de ese proceso y lo motivan y lo fomentan en todos los niveles. Ahora quiero seguir contigo porque quiero hablar también un poco de otro tipo de discriminación que tiene que ver con un tema que tú sabes mucho y defiende bastante, que es el tema de la discriminación en el pago. Todavía hoy, en promedio, según nuestro estudio, 63% de las mujeres reciben un pago equivalente a 63% de lo que recibe un hombre en la misma posición. Y que si bien las cosas han mejorado, leí por ahí que el Foro Económico Mundial estima que a esa velocidad que están mejorando, todavía nos va a tomar 202 años, son 4 generaciones, para que se cierre la brecha. Y acá en Latinoamérica la situación en ese caso es peor que en el restante de los continentes que hicimos el estudio. Entonces, ¿cómo ahí Recursos Humanos puede ayudar a acelerar para que no demoremos, no sé, 202 años, demoremos unos 50 nomás? Bueno, de todas formas yo creo que no vamos a estar nosotros vivos para presenciar esos cambios, pero esta pregunta, Carlos, es tremenda porque lamentablemente, y tal como tú lo has dicho, aún existen grandes diferencias entre el trabajo que realiza un hombre y una mujer en la misma posición. Es cierto que hemos tenido avances importantes en la última década, pero aún así hay un tremendo camino que aún tenemos que recorrer. Desde mi experiencia en ADP, tengo la fortuna de trabajar en una compañía que sí está tomando acciones para combatir esta diferencia. Existe, de hecho, un grupo de trabajo corporativo global que ayuda a definir nuestra estrategia global de equidad salarial de género. Este equipo analiza la información de salarios a nivel global, emite informes anuales y realiza recomendaciones sugiriendo una metodología apropiada para medir esta brecha salarial de género y cómo los líderes y recursos humanos podemos abordarla. Sin entrar en detalles, obviamente, del análisis que se entregó en el último informe que fue emitido creo que en diciembre del 2019,
y que también son súper positivos para ADP, contar con estos informes por diferencias salariales en cada empresa obviamente va a resultar primordial para reducir la brecha aún existente entre hombres y mujeres. Y ahí el trabajo que puede hacer recursos humanos significa un gran desafío. Tal vez me gustaría agregar también a esta respuesta que creo yo también personalmente muy importante, el que las empresas puedan generar prácticas y políticas tendientes a minimizar las diferencias que pueden darse durante la maternidad en posiciones más ejecutivas. Muchas mujeres cuestionan o postergan la maternidad solo por el hecho que van a ver mermada su remuneración. Entonces, bueno, lamentablemente así es nuestra legislación, pero creo que las empresas sí pueden crear políticas para apoyar a las futuras madres en este proceso y así contribuir en la compatibilidad del trabajo y la maternidad y no seguir contribuyendo en esta diferencia salarial. Sí, sin duda es un tema muy complicado que ha costado mucho a las empresas y a los gobiernos solucionar, al igual que también volviendo un poco al tema del trabajo flexible, que estuvo muy de moda en varios países, incluso acá se hablaba de reducción de jornada a 4 días, ampliando el horario. También tenemos un estudio que hicimos hace un par de años que para medir cuánta flexibilidad esperavam os trabalhadores flexibilidades e vimos que, se bem uma parcela importante das empresas hasta tem uma política de trabalho remoto, muitas vezes por um tema de la cultura da empresa, as pessoas nem sequer se sentem cómodas em tomar essa opção, porque se sentem, volvendo ao tema de discriminação, discriminadas por tomar a opção de trabalho remoto. E, incluso, os dados mostram que também muita gente, sobretudo acá em Latinoamérica, incluso preferiria trabalhar mais para ganhar mais. E aí, provavelmente, tem um pouco a ver também com as necessidades e a maturidade do mercado acá, que as pessoas não recebem o suficiente para poder viver bem, trabalhando já uma quantidade de horas importante. Agora, nesse cenário, de novo, vindo a pandemia, aí, de la noite para o dia, nos obrigaram a todos a trabalhar de casa. Já vimos que isso pode representar um estresse e todo o demais. E nesse sentido, aí te pergunto a ti, Ramon, nessa encuesta que vocês disseram, como tu crê que siga a coisa? Eu sei que as empresas estão em modo de supervivência, um pouco temprano para dizer que passe no futuro, pero, tal como dijiste, pero que tu crê que vem? Vai seguir o trabalho remoto? Vamos volver exatamente a trabalhar fisicamente, pero com mascarilha? Ou vamos ter um mix aí de maior quantidade de trabalho remoto que antes, prosseguindo, tendo oficinas e trabalho físico? Bueno, a ver, nosotros vemos que el teletrabajo llegó para quedarse, o sea, había llegado y estaba siendo más profundo, y esto aceleró mucho el cambio. También dentro de las encuestas que más de un 50% de la gente, pese al nivel de estrés que declaran, dicen que les gustaría seguir en una nueva modalidad que implique el teletrabajo de forma permanente. Quizás no 5 días, sino que 2 o 3, quizás no el día completo, sino que en jornadas parciales que se pueda combinar ambos tipos de trabajo. Y eso mismo yo creo que va a ser parte de nuestra adopción. Parte de esta nueva realidad es que, por ejemplo, evitemos las horas peak. Entonces, ya no tener que entrar a las 8 de la mañana o a las 9 todos, sino que algunos puedan venir temprano en la mañana, otros puedan venir a medio de la mañana, y se logren ir combinando los equipos de trabajo, porque definitivamente algo que no se puede perder y lo que más se echa de menos es la colaboración. O sea, lo comentaba yo antes dentro de las habilidades, y esto lo recalca. O sea, el poder tener un espacio de colaboración
en un ambiente presencial va a ser imprescindible. Sin embargo, todo el resto de las tareas yo creo que van a ser desarrolladas en teletrabajo y es importante que tengamos todas las herramientas, como lo conversábamos antes, y que dispongamos de las correcciones que tengamos que hacer a la brevedad. Por eso es importante ver que cuando se pregunta, oye, mira, sí, esto es algo que ya estoy viendo los beneficios, ahora también que las empresas vayan adoptando de forma correcta la ley del teletrabajo, que ya está disponible al menos en Chile, y que eso nos permita ir avanzando a tener nuevamente una cultura que permita desarrollar bien el teletrabajo, que, insisto, no es solo un tema de jornada y de desarrollar tu trabajo en otro lugar, sino que también de un desarrollo de una cultura por objetivo, de una cultura del respeto, como antes bien mencionaban. Aquí se abre un espacio para personas con capacidades diferentes muy importantes, al no tener que desplazarse. Yo ya puedo hacer mi trabajo de forma mucho mejor en el lugar donde estoy. En el caso de una persona con discapacidad física, va a ser muy importante poder desarrollar su trabajo sin tener que desplazarse. Entonces, no solo nos abre y ya nos ha demostrado que la sociedad puede seguir funcionando, que las empresas pueden seguir funcionando, incluso ya llegando a ciertos niveles de productividad importantes, sino que las personas también van viendo los beneficios de este tipo de trabajo y esta mayor cantidad de herramientas de las que disponemos. Sí, yo creo que sin duda hay beneficios para ambos lados. Hay beneficios para las empresas, pueden reducir sus gastos con infraestructura física y transformar eso en gastos para justamente entregar a todos los empleados las condiciones para que puedan desarrollar adecuadamente el trabajo desde otro lugar. A su vez, los empleados no tienen que trasladarse, como dijiste. Hay efectos como muchas veces, y esa es una experiencia que pasó acá con nosotros en ADP, algunas cosas, algunos proyectos empezaron incluso a avanzar más rápido, y es casi cómico lo que voy a decir, pero empezaron a avanzar más rápido simplemente porque ahora la gente no necesita esperar una sala de reunión para hacer las reuniones, sino que está la sala virtual abierta todo el tiempo. Entonces, sin duda hay beneficios, pero sí hay que tener cuidado con los aspectos que hemos discutido con relación al estrés, a las condiciones de ese trabajo fuera de la oficina. Bueno, yo creo que ya estamos un poco pasaditos del tiempo. Ahí le dejo con Claudio para que... en honor al tiempo, como se dice por ahí. Básicamente yo creo que ya incluso es una frase cliché, decir que la pandemia ha empujado a las empresas a reinventarse, a hacer las cosas distintas, pero en particular yo creo que los temas que hemos discutido hoy día, básicamente la pandemia ha demostrado que ha empujado a las áreas de recursos humanos a una posición nunca antes vista. Si bien existía una importancia incuestionable de las áreas de personas, yo creo que hoy en día consolidaron su importancia como un área fundamental dentro de las organizaciones y para el crecimiento de estas. Cuando se presentan problemas de la manera en que estamos enfrentando hoy en día, puede resultar difícil ver el panorama general. A veces es difícil salirse un poco de lo que se está viviendo y mirar las cosas desde arriba. Entonces, por eso también invitamos a todos los presentes, a todos los que pudieron participar de este webinar, a que se tomen el tiempo de digerir las conclusiones del informe que van a recibir 24 horas posterior al término del webinar, y alentar de manera activa a que se pongan en contacto con nosotros en caso de que quieran analizar también de qué manera todos estos cambios puedan afectar a su organización y cómo tal vez ADP los pueda ayudar. Durante los próximos meses y de una manera inevitable, los empleadores en general van a tener que enfrentar los problemas de los que hablamos y que se presentan en este estudio. En particular, yo creo la falta de competencias, el bienestar de los empleados en el lugar de trabajo, la opción real del trabajo flexible
y para poder comprometer a los trabajadores en estos tiempos, se va a tener que poner sobre la mesa muchos temas que hasta el momento no se habían siquiera cuestionado. Creo que hemos respondido varias de las preguntas que nos han hecho, pero les recordamos que cualquier pregunta que quedó sin respuesta vamos a responderla de manera posterior al webinar y van a recibir una respuesta de parte de nosotros. Antes de terminar, me gustaría recordarles, como les dije, que la presentación del webinar de hoy y la información adicional están disponibles en la sección de recursos a la derecha de la pantalla. Y que de todas maneras les enviaremos un correo electrónico con una grabación del webinar de hoy y enlaces para los recursos adicionales dentro de las próximas 24 horas. Darle las gracias a todos los que participaron hoy, que se tomaron el tiempo para interactuar. Un súper agradecimiento a Karen, por supuesto, Ramón y Carlos, por compartir sus ideas, responder sus preguntas, y Carlos por ser aquí coanimador. Muchas gracias. Recordarles que ADP está disponible para resolver cualquier inquietud que tengan. Si desean saber más sobre la empresa o nuestro servicio, www.adp.cl. Estaremos más que felices de poder apoyarlos. Muchas gracias nuevamente y que por supuesto todos tengan una muy buena tarde. Nos vemos en una próxima sesión de webinars. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Chao. Claudio, Karen, Carlos, un gusto haber estado con ustedes y muchas gracias a todos los asistentes que sumaron más de 200 en algún momento, así que muy contento de esa buena audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Ramón. Gracias.